El tema que vamos a tener y que vamos a iniciar a partir de este momento se llaman el tema de los esclavos. Vamos a ir directamente ahí a nuestra imagen y permítame, yo cambio la cámara. Habíamos dicho, ayer ya habíamos hablado directamente de los patriarcas y las matriarcas, que es la gráfica que está en la parte de abajo. Hoy vamos a subir a los esclavos. ¿Dónde están los esclavos dentro de nuestra gráfica? Los esclavos, pues los vemos aquí, mire, esclavos. Aquí están los esclavos. Recuerden que este caminar que estamos haciendo nos va a llevar directamente a conocer los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Vamos entonces a ampliar directamente la imagen de los esclavos. Ayer les había dicho que nosotros íbamos a ver esos hechos y personajes del Antiguo Testamento como si fuera un álbum. Ayer ya habíamos hablado directamente de los patriarcas y las matriarcas, y esta era la imagen de los patriarcas y las matriarcas. Hoy vamos a hablar de los esclavos. Entonces, esta es la imagen que nos va a acompañar en esta noche al respecto de los esclavos, para que lo tengamos muy presente. Entonces, aquí estamos. Estamos haciendo el álbum y viendo esta imagen, pues podemos observar que vemos esclavos, vemos las pirámides, vemos muchos personajes o algunos personajes que directamente nos van a hablar. Entonces, antes de la formación del pueblo de Israel, un grupo, recordemos directamente que estamos hablando de toda esa trayectoria. Antes de la formación del pueblo de Israel, un grupo de antepasados fue esclavo en Egipto. Y sabemos que estamos hablando de los años 1600 al año 1250 antes de Cristo. Visualicemos directamente la imagen, esa imagen que directamente nos va a reflejar los esclavos. Sigamos entonces. Recordemos, mis queridos hijos, que Egipto era un pueblo poderoso, establecido en las periferias orillas del río Nilo. Para que nosotros vayamos nuevamente a nuestra otra imagen, digamos, volvamos nuevamente a la imagen central, a esta imagen que es la que estamos visualizando. Recuerde, estamos en los esclavos y estamos hablando que directamente los esclavos aparecen del año 1600 y el año 1250 antes de Cristo. Y decíamos que estaban en Egipto, por eso en la imagen que teníamos o en la imagen que vemos ahí pequeñita nos aparecen directamente ¿cómo se llaman? Las pirámides. Entonces, en Egipto, sabemos que Egipto era un pueblo poderoso establecido en las periferias del río Nilo. Sigamos ahí nuestra imagen. Los faraones, ya nosotros sabemos más o menos cómo eran los faraones, ahí lo podemos observar en la imagen pequeña. Los faraones mandaron a hacer muchas y grandes obras, de ahí vemos esas maravillosas pirámides y eso que hacían directamente. Cuando vemos nosotros las películas en Semana Santa, pues vemos qué obras majestuosas, que uno dice, wow, qué bonitas. Esas obras, algunas obras estaban destacadas. Y lo más maravilloso que uno puede admirar en el momento son esas pirámides. Las conocemos como las pirámides de Egipto. Y yo creo que algunos las hemos visto ya sea en televisión o algunas réplicas que nos han mostrado por ahí. ¿Para qué servían las pirámides de Egipto? Pues esas pirámides servían como templos y también de tumbas. Ahí pues podrían enterrar a los faraones y de la misma manera pues dar culto. Ahora, en las grandes ciudades, mis queridos hijos, parecían también como almacenes, un almacén o una bodega, esas grandes pirámides. ¿Qué se guardaba ahí? Donde se guardaban las cosechas, se guardaba el trigo, se guardaban otra clase de productos. ¿Para qué época? Pues para la época del hambre. Entonces también esas pirámides servían como tumbas, servían como iglesias, servían como de bodegas. ¿Para qué? Pues especialmente para guardar las grandes cosechas, para tenerlas ahí presentes en el tiempo de hambruna, en el tiempo de hambre. Sigamos ahí con nuestra imagen, contemplando la imagen. Ahora bien, mis queridos hijos, en un periodo donde
no conocemos, o en un periodo donde nosotros nos encontramos, en ese periodo que estamos hablando del año 1600 al año 1250, puede ser que no conozcamos grandes protagonistas de ese pueblo, de ese lugar, pero sí vamos a tocar algunos aspectos fundamentales. Recordemos que este pueblo está sumido en los trabajos forzosos. ¿Y cuáles eran los trabajos en su momento? Pues los trabajos de agricultura, los trabajos de construcción, entre otros trabajos, pero los trabajos más pesados, que para nosotros también en la actualidad pueden ser el trabajo de la agricultura, el trabajo de la construcción. Entonces, fueron algunas partes, y recordemos en este caso, que en algunos lugares aparecieron unas parteras. ¿Y cómo se llamaban las parteras? Pues Cifras y Púa, que ya las vamos a ir distinguiendo a medida que vamos hablando. ¿Qué hacían las parteras? En este caso, nosotros conocemos qué hace una partera en la actualidad. Eso sí lo conocemos nosotros. Una partera es la que está pendiente, ayuda pues al parto, etcétera, etcétera. Estas parteras que fueron Cifra y Púa, quienes con su astucia supieron luchar contra el faraón, pues recordemos que el faraón era terrible, tremendo, pero estas parteras supieron luchar contra el faraón para defender la vida de los niños a pesar de la orden de darle muerte al nacer. Y eso ya lo hemos conocido en algunos textos bíblicos, que todo niño, pues efectivamente tocaba darle muerte, pero estas parteras, Cifra y Púa, pues serían superhéroes en el momento, en su entonces, para custodiar, resguardar a esos niños para que no llegaran a la muerte. Ahora, el modo de la organización social en este periodo se parece a una pirámide y es lo que nosotros tenemos que comparar con el tiempo de hoy. En ese momento, en ese entorno de la esclavitud, pues de la misma manera que hoy la mayoría de empresas manejan una pirámide donde están los superiores, los jerarcas, etcétera, etcétera, los empleados y demás, pues en ese entonces, en ese modo de organización social, en ese periodo, también lo podemos visualizar como una pirámide. En la base de las pirámides se encuentran los agricultores y los constructores, que en pocas palabras serían casi los esclavos, la clase, mejor dicho, más baja dentro de esta pirámide que nosotros nos vamos a imaginar. Los primeros tenían que pagar tributo en trigo o animales. Aquellos, los de la clase baja, los de la clase social, los agricultores y los constructores, pues tenían que pagar. ¿Y cómo pagaban ellos? Pues con su trigo y con sus animales en esta época. Sigamos con la pirámide. En la mitad de la pirámide, en el centro de la pirámide, estaban los administradores del faraón. Los administradores, los que están un poquito más arriba, que son los que cobran por los tributos, por las cosas. Ahora bien, el ejército que era el encargado de hacer la guerra, recordemos, a otros pueblos, con afán, tenían el afán de hacer la guerra a otros pueblos. ¿Y cuál era el afán de hacer la guerra a otros pueblos? Pues apropiarse, crecer, surgir. Y también encontramos a los sacerdotes que se encargaban de decir al pueblo que la voluntad del faraón era la voluntad de Dios. Recordemos, sumisos ahí, sumisos, no podíamos ir en contra de lo que decía el faraón. Ahora, en la cumbre de la pirámide, ya estamos hablando de la punta, en la cumbre de la pirámide, se encontraba el faraón, que es la cabeza con el poder, porque su palabra era ley. Mejor dicho, lo que dijera el faraón era palabra de Dios. Recordemos entonces, los esclavos que estaban en la parte de abajo, que directamente tenían que pagar directamente con el trigo, tenían que pagar directamente con sus animales. En el centro estaban los administradores del faraón y a la cabeza estaba directamente el rey, que sería el faraón. Ahora,
Recordemos las características básicas de los antepasados de Israel. Recordemos que eran realizar trabajos forzados en la construcción faraónica, en los campos. Esa era la característica directamente. En los campos trabajar. La esclavitud no era toda la vida, mis queridos hijos, sino por meses o en turnos. Así la explotación era más tapada. Así la explotación era más tapada. Ahora, la experiencia de Dios que tenían los esclavos era muy ambigua. Unos creían que el faraón era el hijo de Dios, era el Dios de los poderosos. Otros esclavos sentían que Dios se había olvidado de ellos. Otros, en cambio, como las parteras, experimentaron que al Dios de la vida. Ahora, estos recuerdos, mis queridos hijos, fueron escritos en la época del rey Salomón, que justamente estaba haciendo un gobierno parecido al que había vivido en Egipto, en pirámide, la cabeza, el centro y directamente la esclavitud, la clase pobre. Ahora bien, mis queridos hijos, como habíamos dicho al comienzo, pues hay unos textos que efectivamente nos van a acompañar en este recorrido. Hay unos textos que efectivamente nos van a acompañar en esta trayectoria. Pero es importante que nosotros podamos comprender. Estamos hablando de la esclavitud. Estamos hablando de ese periodo, el segundo o la segunda etapa o el segundo periodo de estos 8 pasos que vamos a realizar. Ahora, ¿cuál es el texto que vamos a compartir en esta noche? Es el texto del Génesis, capítulo 47, versículo 13 al 26. Y vamos a leerlo, vamos a compartirlo en este caso, pues para poder comprender un poco más al respecto. Si alguno de ustedes ya lo tiene listo y me desea apoyar con la lectura, puede enviar su solicitud. Recordemos, mis queridos hijos, Génesis, capítulo 47, versículo del 13 al 26. Listo, por acá ya llegó una solicitud. Recordemos, vamos entonces con el texto. Génesis capítulo 47, versículo del 13 al 26. Podemos empezar. Ok, del Génesis. La escasez se hizo más fuerte y no se encontraban alimentos en toda la tierra. Egipto y Canaán estaban agotados por el hambre. Entonces José acaparó toda la plata que había en la tierra de Egipto y de Canaán, a cambio del trigo que compraban, y llevó toda esa plata al palacio de Faraón. Cuando se acabó la plata de Egipto y de Canaán, todos los egipcios comenzaron a llegar donde José para decirle: «Danos pan. ¿Acaso nos vas a dejar morir porque se nos terminó el dinero?» José les respondió: «Si no tienen más dinero, denme sus ganados y yo en cambio les daré pan». Trajeron su ganado a José y José les dio pan a cambio de sus caballos, ovejas, vacas y burros. De esta manera los abasteció de pan durante ese año a cambio de todos sus ganados. Al año siguiente volvieron donde él diciendo: «No podemos ocultar a nuestro señor que se nos ha terminado el dinero y que los ganados ya son todos tuyos. Tan solo nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras. Tú no puedes vernos morir a nosotros y nuestras tierras. Cómpranos, pues, a nosotros y nuestras tierras a cambio de pan, y seremos nosotros y nuestras tierras propiedad de Faraón. Danos trigo para que no muramos, así viviremos y nuestra tierra no quedará desolada». De este modo, José adquirió para Faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios tuvieron que vender sus campos, ya que el hambre los apretaba,
y la tierra pasó a ser toda de Faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a la servidumbre desde un extremo al otro de Egipto. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues había un decreto de Faraón en favor de ellos y él debía procurarles el alimento. Por eso no vendieron sus tierras. Entonces José dijo al pueblo: ya ven que los he comprado a ustedes y sus tierras para Faraón. Aquí tienen semillas, siembren la tierra. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, darán la quinta parte a Faraón y las otras 4 partes restantes serán para ustedes, como semillas de siembra y como alimento para ustedes, su familia y los que estén en su casa. Ellos respondieron: puesto que nos has salvado la vida, sírvete aceptarnos como esclavos de Faraón. Así José impuso como ley que la quinta parte de los productos de la tierra de Egipto debe ser entregada a Faraón, y esa norma perdura hasta el día de hoy. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a poder de Faraón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, vale, Dios te bendiga. Gracias, Padre, igualmente. Seguimos entonces, mis queridos hijos. Recuerden que este no es el único texto. Tenemos más textos, pero por tiempo entonces tomamos este primer texto para que nosotros podamos comprender. Ahora bien, si desean puede tomar nota de los otros 2 textos con los cuales ustedes van a leer y van a contestar las preguntas que como tema vamos a dejar en este día. No hemos acabado, pero de una vez lo vamos a tomar. La segunda lectura que vamos a meditar es el Éxodo, capítulo 1, versículo 8 al 14. El Éxodo, capítulo 1, versículo 8 al 14, que ustedes la van a meditar ahí en su casa como de trabajo. Y la tercera lectura que nos va a acompañar es el Éxodo, capítulo 1, versículo del 15 al 22. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, la primera la tuvimos, que era el Génesis capítulo 47, versículo del 13 al 26. La segunda, el Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 14. Y la segunda, Éxodo capítulo 1, versículo del 15 al 22. Para que lo tengamos muy pendiente. Sigamos entonces, antes de dejarle la tareita, sigamos entonces y vamos a irnos directamente a ese grandioso cuadro que ustedes hicieron, y nos vamos a situar en la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La etapa de los esclavos. Muchas gracias. La etapa de los esclavos. ¿Cuál es la etapa de los esclavos? Entonces, ya habíamos visualizado la imagen. Venga y la vuelvo a colocar aquí. Uy, esa máscara directamente es porque recordemos que ahora en México viene el Día de los Muertos. Entonces TikTok está en la onda del Día de los Muertos. Entonces, sigamos con nuestra imagen de los esclavos y vamos al cuadrito que ustedes generosamente hicieron, que me han compartido, y los que no lo hicieron, pues vamos haciéndolo a medida que vamos hablando aquí en nuestro compartir. Entonces, vamos a ese cuadro maravilloso y nos visualizamos aquí. Ustedes también hicieron el dibujito, hicieron el caminar. Entonces, hay que comprender, mis queridos hijos, que la Biblia nos cuenta especialmente que esta etapa o esta segunda etapa de los esclavos fueron unos 400 años aproximadamente, y son del año 1600 al año 1250 antes de Cristo. Recordemos entonces cuáles eran los protagonistas que salían ahí, que son los que vamos a ir descubriendo en la lectura bíblica.
El cuadro lo tendríamos que ir sacando de las lecturas bíblicas, pero como me gusta adelantarles y como vamos ahí corriendo en el tiempo, pues les voy ayudando, pero ustedes pueden también indagar algunos de sus protagonistas o sus personajes. Entonces, ¿cuáles se destacan dentro de ese texto? Pues primero se van a destacar las parteras. Recordemos que las parteras serían esos superhéroes que cuidaron, protegieron, resguardaron a los niños para que no fueran sacrificados, para que no fueran asesinados en el momento, porque era orden del faraón. Y las parteras serían las superhéroes en este caso. ¿Cómo se llamaban los personajes o cómo se llaman las parteras? Pues Cifras y Púa. ¿Y qué hicieron ellas? Pues motivaron a defender o defendieron especialmente la vida y desobedecieron, al faraón. Recordemos que decían que la voz del faraón era la voz de Dios, pero no, porque estaban esclavizados. Y cuando uno está esclavizado, pues así diga esto es así, pues hay que obedecer. Pero los sacerdotes hasta tenían que decir que lo que decían los faraones eran directamente lo que decía Dios. Ahora, ¿en qué lugares? Estamos ahí nuevamente en el cuadro que hicimos. ¿Cuáles son los lugares que aparecen directamente? Los lugares que aparecen o dónde aparecen. Entonces, estamos en Egipto, por eso vemos lo de las murallas, y a la orilla del río Nilo. En esos lugares se establecieron y en esos lugares aparecen. ¿Cuáles eran las características? Habíamos dicho que las características pues en sí eran los esclavos, y que esos esclavos realizaban trabajos forzosos, tareas forzosas. ¿Cuáles eran? La agricultura o la construcción. Trabajos forzosos. Y ese trabajo era bajo un modelo de esclavitud. Ese era el trabajo o las características directamente de lo que pasaba en ese lugar. Sigamos entonces. Ahora, habíamos hablado de una experiencia de Dios. Pero dentro de estos esclavos podríamos decir que hay una doble experiencia de Dios. ¿Y por qué debe haber una doble experiencia? ¿O por qué aparece una doble experiencia? Porque por un lado, el Dios del faraón, ahí, quien está de acuerdo con la esclavitud, ese es el Dios del faraón. El Dios del faraón está de acuerdo con la esclavitud. Que trabajen, que se codan. ¿Listo? Y por otro lado, pues sí está el Dios, el Señor. ¿Y cuál es el Señor? Pues el Señor en el cual creían las parteras. El Dios protector de la vida. Entonces, hablamos directamente de dos dioses. El Dios del faraón, que estaba de acuerdo con la esclavitud, que estaba de acuerdo con todo ello, y el Dios de la vida, que era el Dios de las parteras, el Dios de la vida, el Dios protector, que es muy bonito. Ahora, ¿en qué libros aparecen esta parte de los esclavos? Y por eso ya les di las citas bíblicas. Aparece en el Éxodo, que son las citas bíblicas que ustedes van a meditar, sobre todo en los primeros capítulos del Éxodo. Ahí aparece toda esta parte para que nosotros lo tengamos. Y pues donde estábamos hablando directamente en el Génesis. Ahora bien, mis queridos hijos, todo esto nos lleva a que nosotros vayamos completando esa gráfica, ese cuadrito maravilloso que hicimos al comienzo, pero que muchos directamente de pronto por tiempo y demás no lo hicieron. Tarea, niños con rojo. Vamos a contestar las siguientes 4 preguntas del tema de los esclavos. ¿Y de dónde vamos a sacar las respuestas? Pues de nuestra gráfica, de nuestro cuadro que hicimos,
de lo que compartimos en esta noche y de los textos bíblicos que ustedes van a meditar. La primera pregunta: ¿cómo era la vida de los esclavos? ¿Cómo era la vida de los esclavos? Entonces, cuando yo medite, ya vimos algo, ya compartimos algo, que cómo ellos trabajaban en turnos, cuál era su paga. Entonces, debemos de responder esa pregunta con los textos que vamos a meditar. ¿Cómo era la vida de los esclavos? La segunda pregunta: ¿quiénes fueron los que resistieron al faraón? ¿Quiénes fueron los que resistieron al faraón? La tercera pregunta: ¿cuál fue su experiencia de Dios? Esa sí está muy fácil porque esa la acabamos de decir y la sacamos del cuadro. ¿Cuál fue su experiencia de Dios? Siguiente pregunta: en nuestra vida de hoy, en nuestro contexto de hoy, ¿quiénes se parecen hoy a los esclavos? ¿Quiénes se parecen? Porque todavía andamos por ahí. Entonces, en nuestro contexto del día de hoy, ¿quiénes se parecen a los esclavos? Y por último, mis queridos hijos, esta experiencia de Israel, ¿a qué me compromete a mí? Esta experiencia de Dios, esta experiencia de Israel, ¿a qué me compromete a mí? ¿Cómo me comprometo yo con esa experiencia del pueblo de Israel? Esas serían las preguntas, mis queridos hijos, y ese sería el tema de los esclavos. Como les digo, estos temas casi todos se basan directamente con el cuadro que hemos tenido, que hemos realizado, pero también sobre las preguntas que dejamos para que ustedes mediten los textos. Con cada uno de esos textos, pues podemos dar respuesta a estas preguntas del tema de los esclavos y de este caminar que estamos haciendo en este conocimiento de los hechos y personajes del Antiguo Testamento. Son 8 apartados y hoy llegamos al segundo. Ya vimos entonces los patriarcas y las matriarcas y hoy estamos con los esclavos. En nuestro próximo tema tendremos la liberación y la alianza, que como lo veíamos ahí en nuestra gráfica, pongamos nuevamente nuestra gráfica, que se nos hizo nuestra gráfica por aquí, nuestra gráfica, tenemos, a ver, me corro para este lado, vendríamos caminando, no, venga, más bien volteo pero sí, aquí está, ahí está, mire, la liberación y la alianza. Eso quiere decir que ya vamos avanzando así, hasta llegar a la cumbre. Entonces, para que nos dispongamos. Recordemos, mis queridos hijos, entonces, que los trabajitos están muy fáciles. O sea, lo más difícil en el momento era hacer la gráfica, el cuadro general, el cuadro que nos acompaña. Pero en este momento, como les digo, pues ahí tenemos el tiempo. Digamos todos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,